La multitud lo empujaba desde todos los costados. Luis Donaldo Colosio avanzaba rodeado de manos, cámaras, escoltas rebasados y gritos que todavía sonaban como parte normal de una campaña presidencial. Pero en Lomas Taurinas, aquella tarde nada estaba bajo control. El candidato caminaba hacia su camioneta después de hablar frente a miles de personas. Entonces apareció un hombre entre la gente. Primero fue un estruendo seco, después otro. En cuestión de segundos, una campaña presidencial se convirtió en una escena de pánico nacional. Colosio cayó herido, la multitud estalló en gritos y México empezó a hacerse una pregunta que nunca terminó de responder del todo. ¿Quién mató realmente al candidato que decía ver un país con hambre y sed de justicia? México llegaba a 1994 con una tensión acumulada. El Partido Revolucionario Institucional, o PRI, llevaba décadas en el poder y la sucesión presidencial no era un trámite menor. Era el momento en que el sistema definía quién conduciría al país. La candidatura oficialista tenía un peso enorme, pero también cargaba con sospechas, disputas internas y un clima social cada vez más difícil de controlar. Luis Donaldo Colosio venía de una trayectoria política construida dentro del propio PRI. Su carrera avanzó con rapidez. Diputado, senador, dirigente nacional del partido y luego secretario de Desarrollo Social. Desde ese cargo recorrió zonas marginadas, comunidades pobres y regiones, donde el discurso oficial del progreso chocaba con una realidad mucho más dura. Dicha experiencia marcó su perfil. Colosio no era un opositor al sistema, era el candidato del partido gobernante. Pero su manera de hablar comenzó a mostrar matices que lo diferenciaban de la maquinaria tradicional. En un partido acostumbrado a la disciplina interna, cualquier señal de autonomía podía leerse como una amenaza. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar. A finales de 1993 fue designado candidato presidencial del PRI. Para muchos era el heredero natural del poder. Para otros debía demostrar que no sería solo una pieza más de una estructura ya definida. Pero apenas comenzaba el camino electoral cuando el país entró en una crisis inesperada. El levantamiento zapatista en Chiapas alteró el escenario político desde el inicio de 1994. La campaña quedó bajo presión. Las prioridades del gobierno cambiaron. Y en medio de esa crisis, Manuel Camacho Solís, una figura que también había sido mencionada en la disputa sucesoria, fue colocado como negociador del conflicto. Ese movimiento alimentó lecturas políticas, rumores y tensiones dentro del mismo núcleo de poder. Colosio quedó atrapado entre dos fuerzas. Por un lado, la necesidad de consolidarse como candidato. Por el otro, un entorno político donde cada gesto era observado con lupa. Su campaña parecía avanzar, pero no con la fluidez esperada. Había señales de incomodidad, versiones sobre presiones internas y una sensación de que el candidato empezaba a caminar por una ruta propia. El punto de quiebre llegó el 6 de marzo de 1994. Ese día, frente al Monumento a la Revolución, Colosio pronunció el discurso que marcaría para siempre su imagen pública. Habló de desigualdad, de injusticias, de un México herido. Su frase más recordada dejó de sonar como una consigna de campaña y empezó a escucharse como una declaración política de fondo. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. No era un discurso contra el PRI desde afuera.
era una crítica pronunciada desde el interior del partido que llevaba décadas gobernando. Por eso tuvo tanto impacto. Colosio no rompía formalmente con el sistema, pero parecía tomar distancia de ciertas prácticas, de ciertos silencios y de cierta forma de ejercer el poder. Para la población aquel mensaje podía representar esperanza. Para sectores del poder podía representar incertidumbre. Después de ese discurso, la campaña entró en una etapa más delicada. Colosio siguió recorriendo el país, recibiendo apoyo en plazas, barrios y comunidades. Pero al mismo tiempo crecían los rumores sobre reuniones tensas, cambios de estrategia y ajustes en la logística. Nada de eso probaba una conspiración, pero sí mostraba un ambiente político cargado, donde el candidato oficial ya no parecía moverse con la protección absoluta de una candidatura tradicional. Así llegó el 23 de marzo. Colosio viajó hacia Tijuana como parte de su gira presidencial. La agenda lo llevaba a Lomas Taurinas, una colonia popular, de calles difíciles, viviendas modestas y una multitud que quería verlo de cerca. El acto tenía un valor simbólico: acercar al candidato a sectores que se sentían olvidados. Pero desde el inicio el lugar planteaba un problema. La seguridad era limitada para un evento de esa magnitud. La gente estaba demasiado cerca. Simpatizantes, operadores políticos, periodistas, escoltas y curiosos se mezclaban en un mismo espacio. No había una separación clara entre el candidato y la gente. Tampoco una salida controlada. Colosio subió a una tarima improvisada y habló ante los asistentes. No fue un acto largo ni especialmente solemne. Era una escena típica de campaña. Aplausos, consignas, gente tratando de acercarse, funcionarios locales y cámaras buscando el mejor ángulo. Cuando terminó, bajó del templete y comenzó a caminar hacia la camioneta que debía retirarlo del lugar. Ahí empezó la parte más vulnerable del recorrido. La multitud se cerró. Los escoltas intentaron abrir paso, pero quedaron rebasados. Cada metro era lento. Cada empujón rompía la formación. El candidato quedó expuesto. En medio de esa confusión, Mario Aburto Martínez logró acercarse. La versión oficial sostuvo que fue él quien disparó contra Colosio. Primero a corta distancia cerca de la cabeza. Después un segundo disparo impactó en el abdomen. El candidato cayó gravemente herido mientras la multitud pasaba del entusiasmo al terror. Los gritos se mezclaron con empujones, golpes y carreras. Algunos intentaban alejarse. Otros buscaban acercarse sin comprender qué había ocurrido. Los escoltas levantaron a Colosio y lo llevaron hacia una camioneta para trasladarlo de urgencia al Hospital General de Tijuana. En paralelo, Aburto fue sometido en medio del caos. La escena, que ya era grave por sí misma, empezó a generar preguntas desde los primeros minutos. ¿Por qué el candidato caminaba tan expuesto? ¿Por qué no existía un corredor seguro? ¿Cómo pudo una persona armada acercarse tanto? ¿Qué falló en el dispositivo de seguridad? En el hospital los médicos intentaron salvarlo. Las heridas eran devastadoras. La noticia empezó a circular antes de que hubiera una confirmación formal. Afuera, periodistas, simpatizantes y funcionarios esperaban información. Finalmente se comunicó la muerte de Luis Donaldo Colosio. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. La campaña presidencial del partido más poderoso de México acababa de perder a su candidato en un asesinato público, frente a cámaras, testigos y una multitud. El impacto fue inmediato.
La televisión interrumpió su programación. Las radios repitieron la noticia. El país entró en una mezcla de luto, miedo y sospecha. Colosio no era solo un político asesinado. Era el candidato presidencial del PRI, en un momento donde la estabilidad del sistema ya estaba siendo cuestionada. Pero la conmoción inicial fue solo el comienzo. El asesinato también tuvo consecuencias políticas inmediatas. El PRI tuvo que reorganizar su candidatura en plena crisis. Ernesto Zedillo, coordinador de campaña de Colosio, terminó ocupando el lugar del candidato asesinado. La elección continuó, pero ya no bajo las mismas condiciones. La sombra de Lomas Taurinas atravesó el resto del proceso. La investigación del caso abrió una cadena de dudas que crecería con los años. Mario Aburto fue presentado como el responsable material del asesinato. La versión oficial terminó sosteniendo que actuó solo. Sin embargo, desde el inicio surgieron contradicciones, testimonios confusos y sospechas sobre el manejo de la escena. Uno de los puntos más sensibles fue la posibilidad de un segundo tirador. Distintos momentos de la investigación abrieron y cerraron esa línea. Algunos fiscales mencionaron indicios de participación de más personas. Otros volvieron a la hipótesis del asesino solitario. Para la sociedad, esos cambios no ayudaron a cerrar el caso. Al contrario, reforzaron la sensación de que algo no estaba siendo explicado con claridad. También hubo dudas sobre la preservación de la escena del crimen. El lugar no fue aislado con el rigor necesario. La multitud siguió moviéndose. Las pruebas se recogieron en medio de una confusión extrema. En un caso de esta magnitud, cada minuto perdido podía borrar información decisiva. A eso se sumaron las preguntas sobre Aburto. Su detención fue inmediata, pero las imágenes posteriores, los testimonios sobre su aspecto físico y sus propias declaraciones alimentaron teorías sobre una posible sustitución o manipulación. La investigación oficial desestimó esas versiones, pero no logró impedir que quedaran instaladas en el imaginario público. Aburto fue condenado y permaneció en prisión. Con el tiempo llegó a retractarse de su confesión y a denunciar que había sido torturado. Sus quejas contribuyeron a que organismos de derechos humanos impulsaran nuevas revisiones del caso décadas después. El expediente Colosio nunca dejó de moverse entre dos planos. En el plano jurídico, la versión dominante fue la del asesino solitario. En el plano social, la duda permaneció abierta. Para millones de mexicanos resultaba difícil aceptar que un solo hombre, actuando por cuenta propia, hubiera cambiado el rumbo político del país en apenas segundos. Esa desconfianza se reactivó con fuerza años después, cuando la Fiscalía volvió a poner atención sobre Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del CISEN señalado en la hipótesis del segundo tirador. En 2025 fue detenido en Tijuana y el caso volvió a ocupar la discusión pública. La Fiscalía insistió en revisar indicios relacionados con su presencia en Lomas Taurinas, mientras documentos previos habían señalado que no existían elementos suficientes para vincularlo de manera concluyente con el crimen. Esa contradicción resume buena parte del caso Colosio. Cada nueva revisión parece abrir una puerta, pero también muestra los límites de una investigación marcada desde el principio por errores, omisiones y lecturas enfrentadas. Con los años, el crimen quedó como uno de los grandes símbolos de la desconfianza mexicana hacia el poder. No solo por la muerte de Colosio, sino por todo lo que vino después. Las versiones contradictorias, los silencios, las teorías, las reaperturas, los expedientes y la sensación de que la verdad legal no alcanzó para satisfacer la verdad histórica. Colosio murió antes de poder demostrar qué habría hecho con el poder. Por eso su figura quedó congelada en una promesa. Para algunos representaba una posibilidad de reforma dentro del propio PRI. Para otros fue un político atrapado en una disputa que lo superaba.
Pero en la memoria pública, su asesinato se convirtió en algo más grande que una candidatura truncada. Lomas Taurinas no fue solo el escenario de un crimen. Fue el punto donde una multitud, una cámara, un candidato expuesto y una seguridad desbordada dejaron al descubierto la fragilidad de un sistema que parecía intocable. 3 décadas después, el caso sigue regresando porque nunca terminó de irse. Cada nuevo documento, cada video recuperado y cada reapertura judicial vuelve a colocar la misma pregunta en el centro de la historia mexicana. La justicia señaló a un responsable, pero el país nunca dejó de mirar hacia los costados, buscando en la multitud, en los silencios y en los pasillos del poder, la parte de la historia que todavía falta contar. Así es como llegamos al final de esta historia. Si te gustó, te invito a que te suscribas para que estés al tanto de todo el contenido de Historia Militar.